Feliz día, queridos hermanos y hermanas en Cristo. El día de hoy, viernes 18 de octubre del 2024, tenemos un evangelio maravilloso con una gran enseñanza para nuestras vidas. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde él pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: la paz esté con ustedes. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz se cumplirá en ellos. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador es digno de su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos y hermanas en Cristo, feliz viernes y bendecido fin de semana. El día de hoy contemplamos un maravilloso evangelio con uno de los pasajes claves en el ministerio de Jesús, cuando envía a los 72 discípulos a predicar en los lugares en los que él tenía pensado ir a predicar. Y esto, mis queridos hermanos, no solo nos enseña y nos recuerda la tarea que tenemos como discípulos de Cristo, de llevar las buenas nuevas del reino de los cielos a las demás personas, sino que también Jesús nos regala a través de este evangelio algunas pautas que tenemos que tener en cuenta al momento de llevar la palabra del Señor. Veamos hoy 5 puntos importantes de este evangelio. Número 1. Los envió de dos en dos. Mis hermanos, lo primero que observamos en este maravilloso evangelio es que Jesús no envía a sus discípulos solos, sino que los envía de dos en dos. Y esto tiene un maravilloso y gran significado para todos nosotros. Y es que la obra de Dios no es individual. La obra de Dios es en conjunto y unidad. Ahora bien, si lo pensamos también de otro modo, Jesús nos estaba protegiendo, porque, hermanos, no somos perfectos. Muchas veces tenemos momentos de debilidades, incluso en nuestro ministerio, en nuestro caminar con Dios, y es necesario estar rodeado de personas que nos alienten, que nos ayuden a entender en esos momentos malos que tenemos un Dios todopoderoso y que nos den esperanzas para aumentar nuestra fe. Por eso Cristo los envió de dos en dos, porque siempre necesitamos a un hombro amigo en el cual podamos apoyarnos. Aparte de estar haciendo la misión de Cristo, estamos siendo acompañados de su maravillosa gracia. Número 2. La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Mis hermanos, esto es un texto maravilloso para todos los creyentes, y es que muchas personas no lo saben identificar. A lo que Jesús se refería con esta frase es que en la obra del Señor hay mucho por hacer, pero hay pocas personas queriendo estar en el camino del Evangelio. Hermanos, vivimos en un mundo que cada vez está peor. Vivimos en un mundo donde hay muchos enfermos, donde hay muchas personas sin esperanza, muchas personas con depresión. Hay mucho trabajo, mis hermanos. Esos 72 discípulos no daban basto para tantos lugares y tantas personas a las que Jesús quiere llegar. Por eso Cristo les decía: rueguen al dueño de la mies, es decir, al dueño de nuestra vida, que envíe personas como nosotros,
que queramos ayudar al prójimo, que queramos ir como esos 72 discípulos a repartir la palabra de Dios, a sanar enfermos, a llevar la paz a los hogares. Es eso lo que quiere Cristo y hay tanto por hacer, pero hay pocas personas con el deseo de hacerlo. Así que hoy motivémonos, hermanos, a invitar a las demás personas y a ser nosotros también instrumentos para llevar el amor de Dios a quienes más lo necesitan. Número 3. Vayan, yo los envío como corderos en medio de lobos. Mis hermanos, este evangelio continúa con esta gran frase fuerte y clara en donde Jesús les advertía que la misión no era fácil. Hermanos, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, cuando estamos en el camino del evangelio, vamos a tener algunos obstáculos, ya que el enemigo no quiere que la paz de Dios llegue a los hogares. Por eso Dios nos dijo que aunque somos ovejas y corderos de Él, del buen pastor, íbamos a tener personas que es el enemigo, que iban a ser los lobos, tratando de robar la bendición que ya Dios ha encomendado en nosotros. Así que tenemos que entender también que el estar en Cristo no significa no tener problemas. Por el contrario, a veces cuando estamos en Cristo es cuando más problemas te van a atacar. Pero ahora significa que ya no estás solo, significa que has aceptado a Cristo en tu corazón y todos esos problemas van a tener solución, porque tienes un Dios poderoso, que para Él nada, absolutamente nada, es imposible. Número 4. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias. Mis hermanos, continuando con este Evangelio de San Lucas, vemos algunas indicaciones que Cristo les da a los 72 discípulos. Y una de estas es muy sorprendente, porque les dice que no lleven nada material de repuesto. Y esto es algo que a muchos los debe dejar en shock y pensativos sobre ¿y cómo vamos a comer? ¿Y cómo vamos a vestir? ¿Y cómo vamos a vivir? Pero lo que Cristo quería enseñarnos a través de esto es la providencia divina. No se trata de acumular recursos materiales, no se trata de pensar en el futuro. Se trataba de tener la confianza y la fe plena en que dependemos 100% de Dios, en que aunque no tengamos un segundo manto, pues Dios suplirá, en que aunque no llevemos comida con nosotros, pues Dios nos las dará. Jesús quería enseñarle a los discípulos lo verdaderamente importante de la fe y la providencia divina. Debemos estar de igual forma en nuestras vidas, hermanos, teniendo en cuenta que, aunque algunos días falte, tenemos un Dios poderoso que conoce nuestras necesidades y Él suplirá. Y número 5 y último, mis queridos hermanos, este evangelio de hoy nos muestra que cuando entremos a esas casas digamos paz a ustedes. Mis hermanos, el mensaje central del evangelio de Dios es la paz a los afligidos. Si ponemos a leer detenidamente el evangelio, nos podemos dar cuenta que el verdadero y principal mensaje de Dios en esta humanidad es darle paz a los más necesitados. Cuando Dios dice que cuando Jesús les decía que lo primero que tenían que decir cuando entraran a una casa era la paz de Dios esté con ustedes, nos quiere decir a nosotros que cuando Cristo o uno de sus siervos entra a nuestro hogar, la paz de Dios está con nosotros. Pero Cristo dice algo muy importante en este evangelio, y es que les dice a los discípulos que si en esa casa hay personas de paz, pues la paz se quedará. ¿A qué se refería? A que muchas veces podemos llegar a unas personas, a algunos hogares, a ofrecer la palabra del Señor, pero si en esa casa no tienen la fe para aceptarlo, pues no vamos a poder ver la gloria o la obra de Dios en ellos. Por eso Cristo les decía que no es solo que nosotros demos la paz, sino que ellos también la reciban. Hermanos, Cristo está a la puerta de nuestra casa. Cristo siempre está dispuesto para amarnos y estar con nosotros, pero falta que nosotros aceptemos esa paz, ese amor, esas bendiciones que nuestro Salvador tiene para nosotros. Así que, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, que este gran evangelio de hoy nos motive a hacer nuestra tarea como hijos y seguidores de Cristo, de que tenemos que predicar la palabra, de llevar la paz a las demás personas, de ayudar a los enfermos y entender
que la misión no es fácil y que debemos confiar en que Dios será quien nos guíe y quien nos supla todo lo que necesitemos. Amén. Feliz día, amados hermanos y hermanas en Cristo. No olvides compartir este evangelio con aquellos que aprecias, para que la bendición de la palabra también les llegue. Que Dios los bendiga abundantemente. Paz y bien.